Bueno, a ver, ya uno de los últimos vídeos para, para completar un poco lo que son los temas de literatura. Y este es el que voy a dedicar a Miguel Delibes, que en rigor va a ser un poco bastante parecido a lo que hicimos en clase, aunque creo que igual puede quedar más claro, sobre todo por la aparición concreta y correcta de las novelas, aunque también lo tenéis en la bibliografía que os pasé, hecha por la Fundación. Pero, pero también quiero que veáis alguna que otra imagen que puede aclarar un poco las cosas, ¿no? Bueno, la narrativa de Delibes, ahí lo tenéis con su característica gorra, ¿no? No francesa, sino castiza, casi, castellana. La narrativa de Delibes obedece, creo, a una serie de constantes, ¿no? Digamos que habría unas razones biográficas que explican de manera, creo que muy clara, el porqué de su comienzo como escritor y como novelista, y también las razones de las obsesiones que van a ir apareciendo en todo su ciclo de novelas y también en sus ensayos, sus libros de viajes, sus recopilaciones de artículos. Y luego haremos una semblanza de cuáles son esas constantes. En primer lugar, estas razones biográficas se explican porque Delibes es un escritor medianamente tardío, su vocación es más o menos tardía. Él, terminada la guerra civil en la que participa en los últimos años y de manera tangencial, pues sigue, digamos, los pasos de su padre en cuanto a convertirse en profesor de, de la Escuela de Comercio de Valladolid. Y es haciendo las oposiciones o estudiando las oposiciones a ese puesto cuando se topa con lo que tenéis en pantalla, que es el curso de Derecho Mercantil de Joaquín Garrigues. Y él confiesa que esta obra le deslumbra no tanto por el contenido, sino por el continente, es decir, no tanto por lo que dice, que lo que dice pues, podéis imaginar que es bastante aburrido, sino por el uso del lenguaje preciso, conciso, incluso en algún momento barroco, con una utilización metafórica, etcétera, ¿no? Dice que ese es el primer encuentro que él tiene con la magia, digamos, del lenguaje escrito, porque yo sospecho que sobre el lenguaje oral ya tenía alguna constancia. Un poco para completar su exiguo sueldo, eh, bueno, ofrece unas caricaturas al periódico de Valladolid, que es el norte de Castilla, aquí tenéis dos. Eran caricaturas, o al menos él pretendía, fijaos, están fechadas en el 42, él pretendía con estas caricaturas, bueno, pues eso, llevarse un pequeño sobresueldo, pero además era una cosa que le entretenía mucho, porque aparte de que le gustaba dibujar, le gustaba también el cine, ¿no? Y son caricaturas de galanes del cine de la época. Bueno, pues entra en plantilla con esta idea, pero en una de las purgas que se hacen en la prensa, pues la prensa estaba durante el régimen de Franco, os podéis imaginar que estaba muy vigilada, pues en una de las purgas son echados dos redactores y a él le convencen para que se saque el carnet de periodista en Madrid, que haga un curso rápido y bueno, y pasa a ser redactor. Y empieza escribiendo crónicas o sea, crítica de cine, crítica de teatro, de música, bueno, también de libros. Pasa a ser director interino, en fin, va ascendiendo, digamos, en lo que es el escalafón del periódico y finalmente termina siendo director. El periodismo, para Delibes, es una especie de borrador de la literatura. Él considera que el periodismo le enseñó a ser preciso, a ser breve, es decir, que si algo se podía decir con 3 palabras, mejor que decirlas con 8, ¿vale?
y también el periodismo le va a servir para que él se haga consciente de la realidad y que también sea consciente de que el periodismo no le va a permitir, al menos en la época franquista, claro, no le va a permitir poder plasmar en las páginas de un periódico esa realidad. Las relaciones de Delibes con el régimen, sobre todo por su labor periodística, fueron muy tensas. Eh, el norte de Castilla, de una manera muy pronta, se posiciona a favor del campo, lo cual iba en contra de los intereses de las oligarquías capitalistas, que eran las que dominaban, bueno, y siguen dominando, pero sobre todo las que dominaban entonces, que lo que pretendían es que el campo fuera un campo paupérrimo para conseguir mano de obra muy barata, que se fuese a trabajar a las ciudades. Bueno, todo esto ya lo sabéis. Y Delibes y su grupo que por cierto, Delibes fue un gran generador también de periodistas, ¿no? En el norte de Castilla empezaron a hacer ejercicios con la pluma gente como Manuel Leguineche, como Francisco Umbral, como César Antonio de los Ríos. Y claro, esta gente empieza a ser también muy, muy combativa en el mismo sentido que lo era Delibes. Bien, las fricciones pues eran de todo tipo, secuestro de números, eh, mm, eh, a veces restricciones en la donación, vamos a decirlo así, o en la subvención para comprar papel de periódicos para las rotativas, lo que suponía pues la necesidad o casi la imposibilidad de sacar cada día a la calle los números, etcétera. Finalmente, la cosa durante los años 60, al hilo más o menos en 1961-62, ya con Fraga y Iribarne, don Manuel Fraga Iribarne, como ministro de Información y Turismo, y después de que se aprobara la ley de prensa, bueno, estas son cosas que no os he comentado, la nueva ley de prensa, bueno, pues tiene unas fricciones muy, muy potentes, muy gordas, con llamadas constantes al orden, y finalmente él decide dimitir, más que nada porque si no se iban a cargar el periódico, así de claro, ¿no? Y ahí tenéis la dimisión que se publicó en el mismo en norte de Castilla en 1963, pero la dimisión definitiva se produce en 1966. La relación de Delibes con el periodismo no termina ahí. Él siempre estuvo ligado al Consejo de Redacción del Norte de Castilla y cuando se funda el país, que el país se funda, creo recordar, en 1976, es llamado por su fundador, por José Ortega Espotorno, y le sugiere que se traslade a Madrid para dirigir el país. Él finalmente rechaza, después de pensárselo, rechaza esa oferta, que era una oferta increíble, ¿no? Rechaza esa oferta simplemente porque no se ve él viviendo en Madrid. Él va a ser siempre, de una manera constante, un hombre fiel a la provincia. Nace en Valladolid, muere en Valladolid, en fin, un hombre de ciudad, de provincias y de campo, ¿eh? De hecho, enseguida que pudo, se hizo una gran casa en Sedano, el pueblo de su mujer, al norte de Burgos, y es allí donde va a pasar grandes temporadas. Bien, por lo tanto, el periodismo como otra de las razones biográficas y, claro, ligado a este tema del periodismo estará en la publicación de su primera novela, pero no voy a entrar ahí porque primero vamos a conocer a Ángeles, ¿no? Ángeles de Castro, su mujer, me encanta esta foto, está muy guapa ella, luego veremos alguna más. Ángeles de Castro sí que era una gran lectora, eh, casi se podría decir que era una intelectual. Era una mujer además muy vivida, muy de mundo, le gustaban mucho los viajes al extranjero. Yo sospecho que era una mujer, no lo sé a ciencia cierta, pero vamos, estoy casi convencido de que era una mujer de posibles, de muchos posibles. Tenía familia en Extremadura, sobre esto hablaremos cuando trabajemos el tema de los santos inocentes. Y es un poco la mujer que le descubre un poco mundo y sobre todo que le descubre el mundo literario. Es la que le empieza a recomendar novelas, lecturas, porque ella era muy aficionada a la lectura, coleccionista de libros, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco para seguirle la onda y la corriente, pues Delibes se mete también en este mundo de la lectura de novelas. Bien, pues fruto de todo eso, Delibes escribe su primera novela, que es La sombra
del ciprés alargada, la presenta al Nadal y, y gana el premio Nadal en 1948, ¿no? La edición de 1947, pero el 6 de enero del 48 es cuando se da el Nadal, ¿no? Eh, bueno, es una novela que no le satisface, pero desde luego ese premio significó un empuje para que él siguiera escribiendo, ¿no? Escribe una segunda novela, un poco empujado, que nadie recuerda, aún es de día, creo que se llama, y no es hasta que publica El Camino cuando él realmente encuentra su propia voz, pero de esto hablaremos más adelante. Bien, habría, creo, también unas constantes en la obra de Delibes, en concreto cuatro constantes. No lo digo yo, lo decía también el propio Delibes, lo escribió en su discurso de ingreso en la academia y también en otros sitios, y esas constantes van a ser, en primer lugar, la muerte, ya desde su primera novela, en el nombre ya aparece, es decir, la idea de la muerte, el ciprés, ya sabéis que es un árbol asociado a lo luctuoso, asociado los cementerios, pero es que la muerte va a ser una constante. Digamos que las novelas de Delibes son todas bastante bajoneras, excepto quizás las tres que dedica a un personaje, que es el personaje de Lorenzo, son las únicas que son así un poquito más felices y más lúdicas, ¿no? El resto, pues la muerte está presente siempre. Está presente en La sombra de cipreses alargada, y el miedo a la muerte también está presente ahí. Por supuesto está presente en El Camino, la primera novela donde él descubre su voz, en la que muere uno de los tres chavales protagonistas, el Tinioso, Germán el Tinioso. Claro, está presente en 5 horas con Mario, lo que leímos en la novela es un velatorio, 5 horas de velatorio de una viuda ante el cadáver de su marido. Ahí he colocado una foto de Lola Herrera, la que más veces ha interpretado el personaje de Menchu Sotillos, y ahí aparece también el ataúd. Aparece también, por ejemplo, en Mi idolatrado hijo Sisi. Bueno, Sisi finalmente muere, una novela de la que luego hablaremos quizá un poco. Aparece también en La hoja roja, como una presencia constante. La hoja roja, ya sabéis, lo explicamos en clase, es el ABI que decís vosotros, ¿no? El aviso de que cada vez quedan menos hojas o de que quedan muy pocas, 5 hojas, 6, para que se termine el librillo de papelillo de fumar. Por supuesto, aparece La sombra del ciprés es alargada, aquella novela que dedica, perdón, Señora de rojo sobre fondo gris, eso es, aquella novela que dedica Delibes a su mujer muerta, que muere con 50 años, etcétera. La muerte, ya digo, como una obsesión, como una constante. También estará presente, como ya lo veréis, en, eh, en los santos inocentes. Otra constante es la infancia. Hay que tener en cuenta que Delibes tiene 7 hermanos y tuvo 7 hijos y innumerables nietos, ¿no? Se convirtió en un gran patriarca. Ahí he dejado una foto con todos los hijos y puede que haga un nieto, o no, no lo sé. Esta es su mujer, este es Miguel, el mayor, que luego se hizo biólogo, luego hablaremos de eso, ¿vale? Y luego una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, exacto, aquí está la familia completa, ¿vale? La familia al completo, antes de que muriera su mujer, ¿vale? 7 hijos, innumerables nietos. Eh, es un hombre preocupado por la legalización del aborto, eso también lo va a reflejar en no tanto en novelas, pero sí en algún artículo. Es un hombre que considera la infancia como algo importante, que tiene una entidad, vamos a decirlo así, una entidad narrativa hasta tal punto que los personajes infantiles pues pueden perfectamente protagonizar porque sus cuitas, sus problemas son tan importantes o tan relevantes como pueden ser las cuitas y los problemas de los mayores. Así sucede en El Camino, cuyos protagonistas o el protagonista, el mochuelo, Miguel, ¿no? Miguel o Daniel. Hostia, ahora estoy dudando. No sé si es Daniel el mochuelo o Miguel el mochuelo. Lo busco un segundo porque no quiero cometer este error. Un segundo. Daniel, sí, Daniel el mochuelo. Daniel el mochuelo.
el Moñigo Miguel y Germán, no, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso. Sí. Bueno, son tres chavales, ¿no? Y lo que cuenta precisamente el camino es el gran problema, ¿no? El gran problema de un crío que tiene que abandonar su pueblo y su felicidad pues, para progresar, podemos lo de progresar entre comillas, y hacerse un hombre de provecho en la ciudad estudiando el bachillerato, pero también es protagonista infantil el Nini. Aquí he colocado una foto, o sea, el cartel de la película, ¿no? El Nini es protagonista de las ratas junto al ratero, ¿no? Los rateros en realidad son dos, el perro y el señor, ¿no? El Nini, que es un personaje mágico, es decir, es un niño, pero a la vez es un sabio de la naturaleza, conoce todo sobre la naturaleza. Niños son niños son también, inocentes son también, y niños son también algunos de los personajes de Los Santos Inocentes, ¿no? El Azarías es un niño, porque es un deficiente mental, es un niño, la niña chica, por supuesto, aún más deficiente, pero no solo mental, sino de todo, y por supuesto, la Nieves es una niña cuando entra a trabajar en la casa de arriba, etcétera. También es un niño el protagonista de El Príncipe Destronado, que luego fue llevado al cine, con la carica esa tan angelical de Lolo García, etcétera. Es decir, la infancia como una preocupación constante, pero también sí, como un tener claro que puede tener un protagonismo y una entidad propia y que puede rellenar perfectamente páginas y páginas de las novelas. La siguiente obsesión, de la que ya hemos hablado, es la naturaleza. Hay un libro al respecto, lo tengo por aquí, y ahí también está recogido, que es Mi vida al aire libre. No es una novela propiamente dicha, ni tampoco es una colección de artículos, aunque bueno, textos parecidos aparecieron en el norte de Castilla, donde precisamente es una especie de biografía, eso, de su contacto con el aire libre. No solo como cazador, que lo era, y también pescador, tiene también un libro que se llama Mis amigas las truchas. Claro, cuando la veda no te permite cazar, pues él se dedicaba también a pescar. Sino también hay unas páginas maravillosas dedicadas a la bicicleta. También tiene un libro que se llama Mi amiga, la bicicleta, y lo vimos en bicicleta. En fin, era jugador de tenis, al menos en su juventud, también jugó al fútbol. Es decir, digamos que el campo, el aire libre, la naturaleza estaba presente en su obra, pero no es simplemente como el marco, digamos, de actividades deportivas o cinegéticas, sino que también él va a considerar la naturaleza como la combinación entre paisaje y paisanaje, es decir, paisaje con figuras. No entiende la naturaleza y sobre todo él no entiende la conservación de la naturaleza sin que esté habitada, que sea una naturaleza habitada. Eso es un tema fundamental para entender los santos inocentes y los motivos, vamos a decirlo así, de las peripecias que ocurren en los santos inocentes. Crea escuela, entre sus hijos crea escuela. Dos, que yo recuerde, al menos dos de sus hijos son biólogos. El primero, Miguel Delibes, se llama así. Miguel Delibes de Castro supongo que ya está jubilado, pero es investigador del CSIC, biólogo investigador del CSIC, y con él escribió un libro a la limón, se llama La Tierra Herida. Pero es que su discurso de ingreso a la Real Academia Española de la Lengua, que luego se publicó bajo el nombre de Un mundo que agoniza, precisamente hablaba de el progreso malentendido, vamos a decirlo así. El progreso malentendido no es más que el abandono del campo. El abandono del campo, que era algo que le preocupaba mucho y que, bueno, fue lo que le enemistó, digamos, con los gerifantes del régimen, y lo que le llevó también a concentrarse, digamos, en lo que es su parte de novelística durante los años 50 y 60, del realismo social. Eh, y ese realismo social él lo vuelca, vamos a decirlo así, en la problemática del campo, con tres novelas, ¿no? Con al menos con tres novelas y otros libros, como Diario de un cazador, el libro de la perdiz roja, etcétera. Eh, estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Esas tres novelas son El Camino, de la que ya hemos hablado, Las Ratas, y aunque es un poco más tardana, es del 81, también Los Santos Inocentes. Pero hay que recordar que Los Santos Inocentes digamos, canibaliza un cuento publicado
bastantes años antes en un homenaje que se le hizo a un lingüista, bueno, y crítico y profesor, al Arco Llorac, al profesor de la Facultad de Oviedo, un cuento que se llamaba La Milana, en el que ya aparece Lazarías, etcétera. Por lo tanto, perfectamente podemos encuadrar Los Santos Inocentes también en una novela más o menos de esta época, donde se trabaja el realismo social, entendido como lo entiende Miguel Delibes con esa idea del campo. Bien, y por último, pero está estrechamente relacionado con esto, Delibes va a apostar de una manera consciente, aunque de una manera un poco ambigua en cuanto a sus declaraciones políticas, pero desde luego en sus declaraciones éticas él lo tiene claro, y él va a apostar siempre por el débil. Él va a apostar por el débil como en teoría, perdonad, va a apostar por el débil. Eh, eh, la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, si no me equivoco, culmina en 1962, creo. Con el Concilio Vaticano II hay un vuelco, o tiene que haber un vuelco, o se exige más o menos que haya un vuelco en el espíritu de los católicos y que se vuelquen hacia la Iglesia de los pobres, ¿vale? Que se convierta, digamos, la iglesia en una iglesia no ya de la caridad, sino de la justicia social, por decirlo de algún modo. Es el momento en el que empiezan pues, las teorías de la teología de la liberación y tal. Y en todo esto es donde está encuadrado perfectamente el pensamiento político, aunque él decía que no, de Miguel Delibes. Él decía que no hacía falta ser marxista o ser comunista para empatizar y pedir y exigir la justicia social para los pobres. Por lo tanto, él decía que eh, obras como Los Santos Inocentes, que fue tachada, cuando la leáis lo vais a ver rápidamente, como una obra claramente de izquierdas, y lo es, pero él, que yo creo que por tradición, vamos a decirlo así, e incluso por creencias de tipo religioso, no se consideraba un hombre claramente de izquierdas, pues, se negaba a considerarla una obra política. Es una obra política. ¿Por qué? Porque es una obra ética, ¿no? No se puede, creo que no se puede cambiar la ética, o sea, no se puede diferenciar la ética de la política, al menos en ese nivel. Bien, estas son las cuatro constantes: la ética, la naturaleza, la infancia y la muerte. Luego la producción, digamos, novelística de Delibes, creo que la podemos dividir y sería instructivo y fácil de recordar, ¿no? Que se puede dividir entre novelas rurales, vamos a decirlo así, y novelas urbanas. Y luego hay un punto intermedio que yo creo que es la trilogía de Lorenzo el Cazador, que empieza con Diario de un Cazador, Premio Nacional de la Crítica, cuando se publicó, si no me equivoco, se publica en el 55, no lo sé, que luego fue continuada con el mismo protagonista por Diario de un Emigrante y luego finalmente por Diario de un Jubilado. Digamos que estas tres hay una mezcla entre lo urbano y lo rural, entre otras cosas porque el protagonista es un exil, bueno, no es un exiliado, sí, bueno, sí, es uno de los protagonistas del éxodo rural, ¿vale? Es un bedel en una ciudad de provincias, pero es un hombre de campo y es también cazador. Finalmente tiene que ser emigrante, es emigrante en Chile, etcétera. Bueno, pero en todo caso, la idea es esa, ¿no? Que es un poco las novelas que están o hacen bisagra entre el mundo urbano y el mundo rural. Las que son claramente rurales son las que luego él recogió en esa trilogía del campo, son las tres que he citado antes, ¿no? Las ratas, el camino y los santos inocentes. En realidad, el orden es el camino, las ratas y los santos inocentes. De los santos inocentes, como hablaremos en clase ahora, no las cito, pero el camino es esta primera novela que él considera como una novela en la que encuentra su propia voz. Y encuentra su propia voz porque descubrió dos cosas, ¿no? En primer lugar, que tenía que abandonar, digamos, todos los barroquismos que sí que estaban presentes, lingüísticos, quiero decir, en sus dos primeras novelas, En la sombra de cipreses alargada y en Aún es de día. No sé si es Aún es de día, creo que sí. Bueno, da igual. Eh, y abandona eso, digamos que se reduce
mucho el barro, bueno, mucho no, casi por completo el barroquismo y es sustituido por la lengua real, digamos, la lengua rural. Es sustituido por la lengua sacada directamente del oído. Delibes va a ser un obseso de la recopilación de la terminología del campo, lo cual le llevó, por cierto, a tener ciertos conflictos con el director de la academia, con Damaso Alonso, que le decía a Miguel, Miguel, ya vale de que nos traigas palabras de pájaros, ¿no? Pero sobre todo es eso, ¿no? Ese habla real, cotidiana de la gente del campo es lo que leemos en el camino. Por supuesto, está pasado por el tamiz de la literatura, no nos equivoquemos, también va a suceder eso en Los Santos Inocentes. Y las ratas, bueno, y ahí también aparece el tema fundamental, que es el tema del progreso malentendido, ¿vale? En el camino. En las ratas sucede tres cuartos de lo mismo, pero digamos que va subrayando más la injusticia social que permite que haya gente que tenga que, para sobrevivir, como ya sucedía en cuentos de Ignacio Aldecoa, eh, en los cuales yo creo que Miguel se refleja o que observa, porque son cuentos anteriores a las ratas. Las ratas se publican en el 62, creo recordar. Bueno, pues ahí realmente es donde aparece la problemática del campo, la pobreza, la miseria de la gente que vive en el campo. Es un libro, es una novela motivada por la imposibilidad de poder denunciar todas estas cosas en su periódico, en el norte de Castilla. Y él lo confesó así, dice, mira, si a mí no me dejan, y esto era algo que tenían clarísimo también todos los ejecutantes de la novela de realismo social o de socialrealismo. Es decir, si no nos permiten hacer la denuncia social en los periódicos, lugar donde jamás aparecía, pues tenemos la narrativa para poder hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que lo hace de una manera muy inteligente, pues Las ratas es una novela que se lee muy bien, igual que el Camino, y además introduce elementos de lo que podemos llamar un cierto realismo mágico gracias al personaje este infantil de que he hablado antes, que es el Nini, ¿no? Bien, por un lado estas novelas, digamos, rurales. Y luego, por otro lado, novelas urbanas, que no es que unas vayan antes que la otra, ¿no? Sino que las va entremezclando, ¿no? Parece como si Delibes fuese una especie de narrador de obsesiones, ¿no? La primera novela urbana, bueno, si exceptuamos las dos primeras, eh, La sombra de cipreses halagada y la otra, que creo que me estoy equivocando el nombre siempre, no lo sé. Bueno, eh, su primera novela, digo, Mi idolatrado hijo Sisi, es, eh, es una obra en la que aparece una obsesión, que es esa obsesión que decíamos antes de la infancia, pero mezclada con una posición claramente contraria al maltusianismo, ¿no? Malthus decía que si queríamos conservar el planeta, bueno, el planeta no, él no hablaba así, ¿no? Pero ahora nos hemos dado cuenta de que también es así, pero tenemos que controlar también el tema de la natalidad. Eso Miguel lo va, seguramente por época, lo va a entender como un caso clarísimo de egoísmo en no tener hijos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el personaje principal, que es un hombre retratado como un hombre egoísta, pues pierde a su único hijo, ¿vale? En la guerra civil. Lo mismo sucede con otras novelas, como El Príncipe Destronado, que de lo que habla es de los problemas de un chaval cuando nace su hermana pequeña, o los problemas de un señor muy mayor, como sucede en La Hoja Roja, es una obra, quizá La Hoja Roja igual también tendríamos que haberla colocado en el medio, porque ahí hay una combinatoria entre el señor Eloy, creo que se llamaba así, y su criada, que es una criada rural, y bueno, y jugaríamos un poco a eso, ¿no? Ya en la etapa, digamos, última y curso más vanguardista, pues tenemos Parábola del náufrago, una de las novelas, yo creo, más difíciles de leer de Delibes. Es una obra muy fragmentaria, con mucha innovación formal, en la que se narra una especie de distopía o de utopía futura, sí, distopía futura en la cual, pues, digamos que el progreso nos ha llevado a una, a eso, al naufragio, digamos, de la sociedad. En cierto modo, su última novela, El hereje, que es una novela histórica, en la que se narra las vicisitudes de un heterodoxo en el Valladolid del siglo XVI. Estoy intentando recordar el nombre del heterodoxo, no lo tengo por ahí apuntado,
creo recordar que se llamaba Celestino, puede ser. Ahí me da mucha rabia no acordarme, pero da igual. Bien, es la historia de un, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, de un seguidor del erasmismo, no tanto de Lutero, del erasmismo, que finalmente es condenado por heterodoxia. Es una novela muy trabajada, probablemente la novela más trabajada de Delibes en cuanto a documentación, la hizo ya muy mayor. Le tardó 4 años en pergeñarla y en escribirla, mientras que, por ejemplo, El Camino le costó solo 4 semanas, ¿no? Un mes, ¿no? Hay otras también, como Madera de Héroe, 377A, Madera de Héroe. Madera de Héroe es una novela sobre la guerra, son recuerdos de la guerra civil. Quizá la novela urbana que hay que trabajar con más detalle y que ya leímos fragmentos en clase, es 5 horas con Mario. ¿Por qué 5 horas con Mario es una novela que formalmente es innovadora, al menos en el primer momento? Porque en realidad lo que leemos ahí son el fluir de conciencia, no de una manera exagerada, ¿eh? Se lee muy bien, pero es el fluir de conciencia de una viuda durante las horas que pasa velando el cadáver de Mario, de su marido. Esta viuda es Menchu Sotillos, pero por sus palabras rápidamente deducimos que es una pija insoportable, que para su desgracia se casó con un hombre cabal, es decir, con un hombre austero, con un hombre concienciado, religioso pero concienciado con los pobres, con un hombre que está de algún modo en contra del régimen, es decir, alguien absolutamente ajeno eh, a la problemática de una pija, que lo que tiene es eso, ¿no? Problemas de pijos, problemas de ricos, que si no me compras el coche, que si no me sacas a bailar, bueno, estas cosas, ¿no? Es una obra donde claramente la problemática social está muy presente de una manera muy irónica, con dos temas principales, ¿no? El dinero y sobre todo la valoración ajena del dinero, y por otro lado el sexo, ¿no? El sexo también considerado como por parte de esta mujer pija como una especie de trofeo, ¿no? El sexo como una especie de trofeo, y el adornar la frente del varón, el poner los cuernos como algo que da gustico y que da renombre. Es una obra, el 5 horas con Mario, que digamos abre puertas a una ironía, ¿no? En primera persona. eh, es si no me equivoco, no, Diario de un cazador lógicamente también está escrita en primera persona, pero digamos que donde de una manera más clara se traslada, digamos, la voz del narrador a un personaje. Eso también va a suceder en Los Santos Inocentes, aunque de un modo distinto. Bien, yo creo que con esto sería más que suficiente para que hicieseis vuestro tema. Creo que es un tema realmente fácil si lo distribuimos con estas pautas que os he dado, tanto a nivel biográfico, al nivel de los temas recurrentes, y por último, en esta división un poco artificial, pero yo creo que útil, entre novelas rurales y novelas urbanas, que yo creo que el propio Delibes creo que lo hubiera aceptado como una crítica válida, ¿no? O como una didáctica de su novelística válida. Vale, y si todo ha ido bien y todo se ha grabado, pues con esto ya está, en 33 minutos, la narrativa de Delibes. Venga, ya no queda nada. Adiós.